Buenos días, me llamo Víctor Viciedo y soy el presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Estoy muy preocupado por lo que nos viene encima a todo el sector primario. No sé si visteis el debate A3 de la primera cadena. Toda la política nacional gira en torno a una emergencia climática debido al CO2 antropogénico. Sí, el que emitimos los humanos, también los agricultores, ganaderos y pescadores. Esto emite CO2, pero también capta CO2. Nuestras plantas, nuestros animales, forman parte del ciclo de la vida. Y en realidad tenemos un saldo positivo con la atmósfera. No obstante, estos descerebrados no paran de ponernos leyes para reducir el regadío, reducirnos la fertilización, los fitosanitarios, ponernos trabas a las quemas de restos agrícolas, etcétera, etcétera, que nos hace menos competitivo con lo que nos viene desde terceros países que no tienen que cumplir estas restricciones, porque se ve que allí lo de la atmósfera no juega, solamente juega para nosotros. Y lo más preocupante es que el único que estaba en contra de esta teoría del CO2 antropogénico no dijo nada, no argumentó nada. En realidad no era tan difícil, no hay que meterse en disquisiciones científicas. Los políticos se tienen que ocupar de la política, los científicos se tienen que ocupar de la ciencia, pero no hay consenso. Mostrando este artículo en el que dice que una serie de científicos de muchísimos países se han unido en una coalición científica del clima y que afirman que el CO2 antropogénico no es el causante del cambio climático, era suficiente. Y decir que las televisiones públicas y también las televisiones privadas tiene que haber debate sobre esto, porque es que nos están imponiendo toda una serie de políticas que están destruyendo la agricultura europea y la están basando en algo que no hay consenso. Por lo tanto, tiene que haber debate en las televisiones entre estos científicos, que por cierto muchos de ellos pertenecían al panel intergubernamental del cambio climático de la ONU y se salieron precisamente porque afirmaban que el cambio climático era debido al CO2 antropogénico. Pues hombre, vamos a ver, que haya debate. Porque este organismo de la ONU, como cualquier agencia o cualquier programa de la ONU, está financiado por fondos privados y quien paga manda. Ahí tenemos a la Fundación Bill y Melinda Gates, ahí tenemos a la Fundación Open Society Foundation de George Soros, ahí tenemos a la Fundación Rockefeller y a la Fundación Rothschild, todos metiendo dinero en programas de la ONU. Luego, no son mucho de fiar. Y estamos fiándonos precisamente del capital de estos magnates. Que haya debate entre esos científicos pagados a sueldo por estas élites y estos otros científicos que dicen que no es el CO2 antropogénico. Por otro lado, ¿tú sabías que el CO2 es una parte por cada 2.500 partes de la atmósfera? O sea, una partícula por cada 2.500 partículas. ¿Qué densidad es eso? Esta coalición internacional del clima te cuenta lo que no te cuenta el panel internacional del cambio climático. Y es que los cambios en el clima no solamente se pueden producir por un cambio en la densidad de los gases de efecto invernadero, que por cierto, a lo largo de la historia nunca han sido el motivo, sino que son otros fenómenos internos o externos, como puede ser un aumento en la actividad volcánica, cambios en las corrientes marítimas, que ya sabéis que son cálidas y frías, puede ser un cambio en el eje polar debido a la distribución de las masas de hielo, puede ser un cambio en el albelo, puede ser que haya cambiado, como así ocurre periódicamente, la temperatura del Pacífico y se produce el efecto Niño y el efecto Niña, y puede ser también externo, como realmente apuntaba la NASA en 1998, que es que el sistema solar completito se va moviendo a través de la Vía Láctea, atravesando zonas que están bajo la influencia de agujeros negros y de explosiones de supernovas que generan gases de temperatura variable. Pues bien, si resulta que existe la NASA, que ya estudia este fenómeno, ¿por qué nos han puesto en la ONU el panel internacional del cambio climático? Si resulta que hay científicos que nos dicen que no es el CO2 antropogénico, ¿por qué
no hay un debate. De hecho, el CO2 tiene muy poco peso. El mayor peso lo tiene el vapor de agua, que es un 75% de efecto invernadero. El CO2 solamente tiene un 20%. Pero además, según datos del panel el panel intergubernamental del cambio climático, ellos mismos admiten que solamente el 3% de la emisión de gases son antropogénicos. Pero es que además, los únicos que estamos haciendo algo somos los europeos. Y Europa es un 7% de la emisión de esos gases antropogénicos, es decir, el 7% de ese 3, es decir, un 0,28%. Pero es que encima la agricultura es un 10% de la emisión de esos gases, donde no cuentan la captación de esos gases, pero somos un 10%. Es decir, que en realidad la agricultura seríamos un 0,028% de la emisión de gases de efecto invernadero, no, de CO2. O sea, si contamos los gases de efecto invernadero, donde también está el vapor de agua, es muchísimo menor. Es decir, que es tan ínfimo que en realidad no estamos haciendo absolutamente nada poniendo restricciones a la agricultura, pero se empeñan en hacerlo. ¿Por qué será? Bien, pues lo que pedimos desde aquí, desde este vídeo, es que en las televisiones públicas y privadas se hagan debates con estos científicos que no están de acuerdo con el calentamiento global debido al CO2 antropogénico y esos otros científicos que están a sueldo de estas grandes élites y que dicen y afirman que es solo el CO2 antropogénico el que está haciendo que el clima se esté calentando. Muchas gracias.